¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión semanal de Mirada Financiera. Comenzamos con la situación de Europa y el triunfo de Angela Merkel. También los desafíos que deberá enfrentar en una Europa que lucha día a día para dejar atrás la recesión. En nuestro país conocimos las cifras de producción industrial y los primeros lineamientos para el presupuesto 2014. Conversamos de estos temas junto a Roberto de la Carrera, gerente de inversiones BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Partimos con Europa, con este triunfo aplastante que tuvo Angela Merkel, aunque todavía está negociando para poder formar coalición de gobierno. Exactamente. Yo creo que fue una muy buena noticia para Alemania. Se veía un poco venir también, dado la evolución que ha tenido Angela Merkel durante todo este año y los años anteriores. Así que yo creo que es una muy buena noticia para Europa, y Europa en general ha venido también mostrando algunas cifras importantes de sentimiento económico. Más bien esas son las cifras que más han salido, que muestran un poco cómo se ha venido ajustando Europa y ya hay bastante expectativa. Y lo más importante de eso es que ya hay gente que está apostando a Europa. O sea, nosotros vemos que hay flujos de inversión que se están yendo a Europa, para el lado de las acciones, y eso un poco refleja que hay gente apostando, como decimos nosotros, con la chequera en Europa, y eso yo creo que marca un inicio. Me imagino que algunos países en específico en Europa, ¿no? Algunos países en específico se han visto bastante flujo hacia España. España ha tenido un ajuste bastante importante en materia de costo, ha mejorado su nivel de productividad importante, pero en fin, esto yo creo que es el punto de inicio. Europa le falta mucho todavía por delante, se vienen tiempos igualmente difíciles. Lo importante es como que dejó de caer, y hoy día por lo menos ya, como alguien dice por ahí, no sabemos si la luz al final del túnel o es un tren que va en contra, pero al final lo que estamos viendo es que se están dando las cosas para que ya Europa empiece un poco a salir. Hay temas todavía bastante técnicos que hay que solucionar. ¿Qué pasó con la unión monetaria de la que se habló esta semana? El Fondo Monetario Internacional dio sus lineamientos sobre la importancia de hacer hincapié en todos estos temas que ayudan al fortalecimiento de la zona euro. Esa es la parte más complicada, porque en el fondo ponerse de acuerdo y tener una regla común fiscal y monetaria, yo creo que va a ser ceder un poquito de territorio, y eso yo creo que va a ser la parte más complicada. Lo importante es que también algunos personeros del Banco Central Europeo dijeron que todavía tenían herramientas para seguir apoyando el sistema financiero europeo, lo cual es importante. Está hablando de Mario Draghi y lo que podría hacer con la tasa de política monetaria de bajarle un poco más. Aún está en 0,5. Tanto lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Japón. Pero yo creo que también estas herramientas yo creo que va a ser de última instancia, pero en general yo diría que las cosas están andando bien, pero falta mucho camino por recorrer. Hay vencimientos de deuda importantes el próximo año que hay que financiar, en todo el caso de España, el caso de Italia. Italia hoy día también está con algunos problemitas políticos por el tema de Berlusconi, y obviamente hay que ver qué es lo que pasa, porque el sector de Berlusconi aparentemente amenazó con salirse de la coalición, y eso podría reiniciar todo un proceso en Italia. Pero en general, por lo menos, nosotros estamos positivos en este tema, estamos viendo las cosas que se están haciendo bien, pero también los países tienen que buscar su forma de cómo ser un poquito más competitivos. A mi juicio, yo no veo cómo todavía con este nivel del euro países como los del sur pueden ser competitivos. Yo creo que hay que avanzar bastante más en esa materia. Nos vamos a Estados Unidos, ¿te parece? Esta semana conocimos el PIB revisado, que se revisó a la alza, un 2,5%. Los analistas esperaban un 2,7%, pero si uno proyecta un poco este PIB, son noticias positivas. Luego, ¿no es cierto?, también que la Reserva Federal decidiera no comenzar el retiro de estímulos monetarios en esa zona. También conocimos algunas cifras con respecto a la confianza del consumidor, con respecto a las ventas de casas unilaterales. Vamos al análisis. Mira, en general, Estados Unidos también vemos, en el margen vienen las cifras estando positivas. Yo creo que Estados Unidos viene teniendo una recuperación bastante importante, no solamente a nivel de las cifras macro, sino que si uno ve las empresas vienen con un crecimiento en sus utilidades, un crecimiento en su nivel de caja. Falta también un cambio importante en la expectativa de generar mayor consumo, mayor inversión por el lado de la empresa, y en eso está un poquito el Banco Central. Nosotros en el programa, me acuerdo, de agosto, dijimos frente a esta situación que, ojo, en esta materia el Banco Central americano no se puede equivocar. Si da un paso un falso, lo dijimos el mes de junio, que cuando preanunció lo que quería hacer, el mercado se le dio vuelta, las tasas de interés subieron fuertemente, y eso obviamente afectó un poquito el sentimiento, la confianza americana, afectó la creación de empleo en el margen. Por lo tanto, lo que está la decisión de Estados Unidos de la semana pasada de seguir inyectando liquidez va en esa línea, de estar seguro que la economía sigue creciendo, sigue creando empleo, y ya la confianza un poquito está ya más tranquilo, y por lo menos ya está el motorcito andando de forma constante. Mientras no vea eso, yo creo que el Banco Central americano
Por otro lado, tiene el tiempo para hacerlo, porque obviamente toda esta inyección de liquidez no le ha generado burbujas, no le ha generado inflación. Por Era un poco los riesgos que se veía. Exactamente. Mucho esto, bueno, por algo hizo el relajamiento número 1, el 2 y el 3, porque lo que vio en el 1 y el 2, sobre todo, que lo que inyectaba volvía al Banco Central en materia de reserva. O sea, lo que se ve en esto es que la circulación del dinero es bastante baja en Estados Unidos y no ha generado los efectos que ellos esperaban en un principio. Es momento de una pausa, Roberto, ¿te parece? Vamos a analizar luego que volvamos todo lo que pasa con la actualidad de nuestro país, por supuesto, en materia económica. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Roberto de la Carrera, gerente de inversiones BCI Asset Management. Roberto, es turno de analizar lo que pasó esta semana en Chile. Y partimos la semana con esta encuesta de operadores financieros, en los cuales se habló de tasa política monetaria, se habló de inflación, se habló de proyección de crecimiento. Partamos por eso. Bueno, la verdad que yo diría que lo que ha estado en boga son dos temas. Uno, la inflación, que tuvo un reverso importante, producto de que el petróleo a nivel internacional ha bajado fuertemente, producto del tema de Siria. Y eso obviamente ha impactado el precio del dólar, sumado también al tema de que el Banco Central americano no había hecho nada. Volvieron algunos flujos a la región y obviamente hubo un ataque, un reverso al ataque a las monedas. Por lo tanto, no solamente la moneda chilena, sino que otras monedas emergentes también se apreciaron fuertemente. Cosa que nosotros vemos que en el mediano plazo de ir a revertirse, por muchas razones. Uno, en el caso nuestro, la tasa de interés, hay bastante probabilidad que el Banco Central la baje, dado esta baja inflación, dado las cifras de actividad que también vienen desacelerándose. Por lo tanto, hay una probabilidad alta que el Banco Central en las próximas reuniones aplique un descenso en su política monetaria. Lo que no se sabe es cuándo, octubre, noviembre, a lo mejor a principios del próximo año. Exactamente, pero por lo menos si uno proyecta, yo creo que ya a partir ya del mes de septiembre o la próxima semana vamos a empezar a ver las cifras de actividades que ya vienen bajando. Uno, por bases de comparación y dos, también por días también por temas estadísticos, pero también en general la actividad en el margen viene desacelerándose y obviamente vamos a ver cifras más bajas y eso a lo mejor le da un espacio al Banco Central para tratar de estimular un poquito más la economía, pensando también en el 2014, porque acordémonos que todos estos efectos de política monetaria que uno haga tienen un efecto rezagado de 6, 8, 9 meses dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, en esa misma línea, por ejemplo, este viernes se conoció las cifras que entrega la SOFOFA de la producción industrial, un 2,7%, un poco previo a lo que entrega este lunes con respecto a las cifras sectoriales del INE. Exactamente. Bueno, ese 2,7 la verdad que hay que ajustarlo porque el mes de agosto tiene un día menos hábil, por lo tanto debe ser en torno a un punto, por lo tanto estaríamos hablando de 3,7. Por lo tanto, debiéramos estar en torno a un IMASEC sobre eso, en torno al 4%, eso deberíamos esperar, y bastante inferior también al que vimos el mes de julio, así que ya se está configurando un poquito una cifra más baja, y eso por lo tanto le dejaría espacio al Banco Central para actuar por el área de la política monetaria. Otro de los temas que se vieron durante esta semana y que comenzaron los primeros lineamientos con respecto al presupuesto, vimos al ministro de Hacienda hablando de lo que iba, hacia dónde se iba a centrar el presupuesto, dijo que lo fundamental en este presupuesto que iba a estar en torno a un 4% del Producto Interno Bruto era en relación a la educación. Vamos a ver cómo proyecta dos cosas elementales. ¿Cuál es la proyección que ellos hacen del tipo de cambio para el presupuesto y cuál es la proyección que ellos hacen con respecto al precio del cobre, que si bien subió esta semana, llegó más o menos a los $3.27.27, la proyección es a la baja. Exactamente. Bueno, el cobre se ha mantenido entre los 3.20 y 3.30. Yo creo que ese ha sido el ejercicio. Como tú bien dices, obviamente hay una presión de gasto al próximo año en forma importante. Lo que hay que ver ahora es cuáles son las variables que utilizan para determinar el ingreso y a través de esa línea ver también cómo está bien el tema de los gastos. Pero sin duda viene un gasto bastante fuerte y eso obviamente va a atentar contra la moneda, la va a depreciar. Lo que vemos también nosotros es que el Estados Unidos en algún minuto este año, ya sea en noviembre, diciembre, empieza a aplicar un retiro del estilo monetario. Y eso obviamente va a apreciar un poquito el dólar respecto a su moneda internacional, lo cual también nos va a pegar en el tipo de cambio nuestro. Y tercero está el tema de la posible baja tasa y también presionaría un poquito más el tipo de cambio. Por lo tanto, nosotros estamos viendo estos niveles como niveles piso, incluso una depreciación del peso hacia finales de año y principios del próximo año. Y hablando un poco sobre lo que proyecta, ¿no es cierto?, este presupuesto y también que tiene que ver con el producto tendencial de nuestro país para el próximo año, ya no se habla de cifras de 6%,
4%, estamos hablando de cifras en torno entre el 4 y el 5%. ¿Se puede creer que este podría ser un presupuesto más austero que el de los otros años? No sabemos mayores detalles, pero obviamente que estamos hablando, ¿no es cierto?, de un presupuesto que quiere entregar un gobierno a otro gobierno. No lo sé, eso habría que verlo bien con las cifras en detalle. Me cuesta pensar que fuera más austero, yo creo que las presiones de gasto son fuertes. Yo esperaría un presupuesto un poquito más agresivo de ese tipo de materia. Por lo mismo que tú dices, yo creo que se está entregando el documento, pero también estamos a puertas de otra elección, donde obviamente ambos candidatos querrán mostrar un mayor nivel de gasto que le significa obviamente una mayor satisfacción de la ciudadanía. Esa es mi impresión. Yo creo que esperemos bien tener todos los datos sobre la mesa, poder sacar conclusiones, pero en general yo diría que la línea va por ese lado y las presiones obviamente no se van a acabar. Bueno, no tenemos mayores detalles del presupuesto, conocimos esta semana los primeros lineamientos, pero los pusimos sobre la mesa aquí en Mirada Financiera. Roberto, un millón de gracias por haberme acompañado. Hacemos una breve pausa y después seguimos analizando los mercados. Quédese con nosotros. Horas clave vive Estados Unidos después de 17 años. Todo indica que el gobierno liderado por Barack Obama volverá a sufrir una paralización a mediados de octubre. Los recursos disponibles para el funcionamiento de las agencias estatales se agotarán el 30 de septiembre si no se hallan un acuerdo en el Congreso. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para la economía global y cuáles son los efectos que ya se hacen presentes en las bolsas mundiales? Se lo preguntamos a Manuel Bengolea, gerente general de Octogone. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por convidarme nuevamente. Nuevamente Estados Unidos también está con este gallito que parece, no sé si leíste el diario El Mercurio, que salió como una guerra de las galaxias, una locución a la guerra de las galaxias, a lo que está viviendo Estados Unidos en esta época. Otro gallito en este mismo gobierno, porque ya pasamos esto en el año 2011, y la verdad que llevan 17 cierres de gobierno en el transcurso de los últimos 25 años, que es notable. Esto es un tema político. Tiene consecuencias económicas si no se arregla, y consecuencias económicas, yo diría, bastante graves. Pero el tema es un problema, esto es un gallito político, como tú dices. El presidente Barack Obama quiere que le aumenten, ¿no es cierto?, o le eleven el techo a la deuda para poder gastar lo que tiene presupuestado, sobre todo en lo que respecta al famoso Medicare, que es su ley de salud. Eso es Obama. Por otro lado, los republicanos no quieren más gastos y están, yo te diría, un poquito obsesionados con el famoso Medicare, pero el lenguaje usado es las palabras que sacan más palabras, y estamos llegando a un punto donde Obama declaró, por un lado, que subieran el techo de la deuda y que él no iba a ceder a las presiones de los republicanos, y por el otro lado el presidente de la Casa de Representantes, que es republicano, que está encargado de negociar esto, le dijo a Obama que si él negociaba con Vladimir Putin, se imaginaba que podía estar dispuesto a negociar con el Congreso americano. No, por eso que es algo que es bastante fuerte, pero eso te indica el nivel de exacerbación política que existe en este tema. Por eso que es tan notable, ¿no es cierto?, esta similitud que hace con la guerra de las galaxias, ¿no es cierto?, y cómo tenemos los distintos protagonistas. Espero que no se transforme, ¿no es cierto?, en una guerra entre naciones dentro del propio Estados Unidos. Dos temas fundamentales: el presupuesto y también, ¿no es cierto?, el límite de la deuda, que si no se aprueba ya a principios de octubre, podríamos vivir lo que se comenzó a vivir también a principios de este año. Así es. A ver, aquí hay un tema que lo vamos a tratar de explicar, ¿no es cierto? El gobierno americano tiene un límite de deuda. Cuando uno gasta más de lo que ingresa, que es la situación del gobierno americano, es decir, gasta más de lo que son sus ingresos, ¿no es cierto?, tiene hasta un límite para endeudarse, límite que está fijado hoy día en una vez PGB, 16,7 trillones de dólares. Si sigue a este ritmo, ¿no es cierto?, esa plata o ese techo se alcanza más o menos a mediados de octubre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? También hay que pasar una ley de presupuesto el 30 de septiembre, primero por el Senado y después por la Cámara de Representantes. Entonces, aquí es donde viene el gallito y la pelea, que dicen, perfecto, nosotros le elevamos el techo de la deuda y se lo elevan en 1 trillón, que es lo suficiente como que pase hasta después de las elecciones. Sabiamente los políticos desde que hacen sus trueques, pero le exigen a los demócratas que bajen su nivel de gasto. Y van a tener que negociar entre hoy y mañana en la noche, ¿no es cierto?, un acuerdo que probablemente va a contener algo como, desde luego, subir el límite de la deuda, porque si no, esa alternativa es lo que se llama el famoso shutdown, que podría ser
que el gobierno americano hiciera un default en su deuda, que sería impensable y cuyas consecuencias serían súper graves, porque ¿no es cierto? Toda o la mayoría de las reservas a nivel mundial Exacto. se manejan en el Tesoro americano, y que el Tesoro americano no pague su deuda. O sea, si nosotros pensamos que lo de Lehman fue desagradable, esto podría ser mucho más. Ahora, yo realmente creo que la probabilidad es muy, muy baja que el gobierno llegue a no pagar la deuda, porque los políticos ¿no es cierto? No han logrado ponerse de acuerdo, porque lo primero que van a hacer es colgarlo a un poste. Bueno, hablemos también de los efectos que ya se han comenzado a sentir en los distintos mercados, Manuel. Por ejemplo, incluso lo que fue el límite de la deuda que no se aprobara, ¿no es cierto?, y comenzara estas restricciones de gasto, se dice que influyó en un 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Una economía que, según su último PRI revisado, creció en un 2,5%. Y obviamente que un punto menos no es menor. A ver, vamos por partes. Sí, efectivamente el último crecimiento fue 2,5%. Se espera para el trimestre que viene que el crecimiento alcance el 3%, un sano crecimiento. Sí, solo sí, no hay ningún tipo de problema en la aprobación del presupuesto y de subir el límite de la deuda, por razones obvias. Ahora, cálculos hay para todo. Rara vez se ha mantenido por más de 4 semanas. La última vez fue el año 96, creo que duró 20 días en el caso de Clinton. Y yo creo que si dura mucho, los efectos pueden ser bastante nocivos. De hecho, si dura 4 semanas a 2 meses, los cálculos son que el impacto en el PGB podría ser entre 1 y 1,4%. O sea, estamos hablando de que el crecimiento esperado de 3% bajaría a 1,5%. Esto es pensando, ¿no es cierto?, en que los empleados civiles no esenciales, que son los que tendrían problemas para recibir su paga, tendrían que pasar, no a retiro, pero como a un goce sin sueldo mientras no trabajan. Exacto. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? El impacto, yo te diría, más importante es que en el mundo existe nerviosismo. Lo hemos visto durante la semana en las bolsas mundiales, se decía no un poco por qué no ha pasado mucho. O sea, al revés, yo creo que han caído un poquito. Han caído las bolsas, por con ejemplo, el nerviosismo en Europa, de que no se ponen de acuerdo. Con las cifras verdes o los brotes verdes que teníamos en Europa, las bolsas también estaban cayendo durante esta semana, y se decía que entre las razones era la visión puesta en lo que pasaba en Estados Unidos y los efectos que podría tener. Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales Bernanke no implementó o no hizo su retiro del famoso tapering que se esperaba, es porque, primero que nada, porque cuando uno mira las cifras de las expectativas de crecimiento de Estados Unidos, la tasa en los últimos, yo diría, 2 o 3 meses ha ido bajando, levemente, pero bajando. Eso no es una buena señal. Y además, yo creo que bien por Bernanke, que dijo: a ver, los políticos se pueden dar un gusto como se lo han dado muchas veces. Se lo dieron en el 2011, se lo dieron en el 2009, cuando el mercado está al borde del colapso. Entonces él dijo: ¿sabes qué más? Esperemos. Y la verdad que no va a influir mucho en el mercado. De hecho, la primera lectura del mercado fue de alegría, porque no había este famoso reducción del relajo cuantitativo, y el mercado después dijo: bueno, a ver, ¿por qué pasó esto? Esto no es buena noticia, digamos. Es como decir, le vamos a sacar la morfina al enfermo pero todos nos ponemos felices porque se va a mejorar, y de repente, no, sigue con la morfina. No es buena noticia, digamos. Ahora, yo creo que vamos a estar en ascua. Hay una votación en la Cámara de Representantes el sábado a la noche, que si no pasa, podríamos esperar que el lunes venga un remesón importante. Lo vamos a anticipar, digamos, viendo qué pasa con los mercados asiáticos. Yo creo que va a haber ruido, pero va a ser un ruido transitorio y como siempre, en una perspectiva de largo plazo, ¿no es cierto? Cuando los mercados caen, dado en la situación cíclica que estamos, yo creo que si uno tiene caja, yo aprovecharía de comprar. Fíjate, voy a ser bien osado en mi recomendación. ¿Ah, sí? Sí. Pero comprar en forma selectiva, ¿dónde? ¿En Estados Unidos, en nuestro país? ¿O ir a apostar un poco fichas en Europa? ¿Hacia dónde tienen que ir los dados? A ver, esta semana, curiosamente, cuando uno analiza lo que están haciendo los inversionistas, fondos mutuos del mundo, ¿no es cierto?, uno mira que hay una salida de Estados Unidos, y el único país que a nivel accionario ha recibido flujos positivos es Europa. Porque claramente Europa, a pesar de las señales siempre distorsionantes que hay en Italia por culpa de Berlusconi, en general Alemania ha andado bien. Francia, que ha sido siempre un peso casi muerto, bueno, hoy día ya no es tan peso casi muerto. España caminando bastante bien, ¿no es cierto? Entonces Europa está dando buenas señales. El problema es que cuando se arman estos enredos, ¿no es cierto?, que son ruidos políticos que tienen, ¿no es cierto?, un impacto inicial en el ambiente económico porque generan ruido, ¿no es cierto?, pero yo creo que es un ruido absolutamente transitorio. ¿Te fijas? Porque yo, la verdad que no puedo enfáticamente descartar que no vayan a pagar la deuda a los americanos,
pero podemos tener un par de semanas de mucho ruido. Bueno, pero arriba revuelto con hacia pescadores. ¿Pero hacia dónde van las apuestas, Manuel? No, a mí me gusta Estados Unidos. Me gusta mucho. O sea, estamos hablando que si no hay ni un tipo de problema, la economía va a crecer 3% el trimestre que viene. El próximo año estamos hablando que va a crecer un poquito por sobre el 3%. Estamos viendo señales importantes en el mercado inmobiliario, avance en el empleo. Entonces, el sector industrial americano está súper bien, está empezando a repuntar. Cuando repunta el sector industrial americano, siempre viene acompañado con un repunte en la utilidad de las compañías, lo cual es súper bueno, digamos, porque al final del día, cuando uno compra acciones, lo que está comprando, ¿no es cierto?, o lo que está haciendo, es una apuesta en cómo van a, ¿no es cierto?, en el aumento de la utilidad, que es lo único que a la larga sube el precio de las acciones. Como hemos analizado, aunque esta semana, ¿no es cierto?, ha sido un poquitito dicotómica, pero obviamente que la tendencia, hemos visto cómo Wall Street y todos los indicadores de Estados Unidos han tenido máximos históricos. El 18 de septiembre llegó a su máximo histórico. La bolsa chilena se ha portado bastante bien últimamente, aunque yo te diría que eso tiene que ver más que con el tema de la no reducción del relajo cuantitativo, tiene que ver con las crecientes señales de China que va saliendo y que los datos que habíamos visto anteriormente no eran datos transitorios, sino que más bien permanentes. Y el crecimiento industrial chino es buena noticia para los productores de commodity, entre los cuales se encuentra Chile. Y por ejemplo, en nuestro país habría que hacer una selección porque el desempeño de las empresas no es el mismo en todos los sectores. Absolutamente, y eso es una verdad siempre hay que hacer una selección. ¿Cuál sería? A ver, a mí me siguen gustando las empresas que venden de China, porque yo creo que fueron muy castigadas y yo creo que todavía hay valor ahí, y además son muy buenas empresas con balances financieros sólidos. ¿Cuáles? Yo diría CMPC, Copec. Dejo fuera aquí a Sokimich por el lío que tiene con el cartel del potasio, que eso puede ser cualquier resultado. Pero yo diría CAP, me gustan las empresas que son relativamente inmunes a las fluctuaciones cíclicas, como Andina, como CCU, como Bonor. Me gustan también los bancos, con esta subida de inflación que viene, que es algo que yo creo que todo el mundo pronostica y que nosotros personalmente también pronosticamos. No es que se vaya a desatar la inflación, va a subir un poquito más porque hoy día está muy baja. Eso es súper buena noticia para los bancos. Y la verdad es que el mercado ya ha empezado a anticipar ya, porque se han portado bastante bien las utilidades de los bancos. ¿Qué te parece la última pregunta, las empresas de retail? Porque obviamente que ahí también hay diferencias entre una y otra. Así es. A mí el retail en general me gusta, pero yo tendría cuidado, ¿no es cierto?, porque yo veo que la valorización en general de las empresas retail están un poquito descontando casi la perfección. Y como todos sabemos, en los mercados financieros la perfección no existe, ¿no es cierto? Y lo podemos averiguar en forma bastante amarga este sábado. Así que yo no vendería, pero no sé si compraría tampoco. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar atentos, por supuesto, a las noticias de Estados Unidos. Un millón de gracias, Manuel, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por convidarme nuevamente. Así finalizamos Mirada Financiera. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.